todo este fin de semana en Monza va a dar final con el gran premio que vamos a vivir en el día de hoy. La carrera que vamos a tener hoy va a ser muy interesante, por lo tanto hay muchas cosas que os tenemos que comentar antes de que dé comienzo. Tenemos temas acerca de las estrategias, impresiones de pilotos, comparativas con lo que pudimos ver ayer, también por las diferencias que podremos ver, lo que vimos ayer en la clasificación y lo que veremos hoy en carrera. Va a ser todo esto bastante interesante, tenéis todos los temas que vamos a hablar en la descripción por si queréis saltaros alguno e ir directamente a vuestro momento de elección, así que ya habiéndoos dicho todo esto, vamos a dar comienzo. Y primero de todo tenemos que dar comienzo con las comparativas de vuelta del día de ayer, dónde ganaron tiempo, dónde destacaron cada piloto, en cada mini sector, quién fue el piloto que destacó. Pues bueno, lo tenemos aquí con este gráfico, con esta vuelta distribuida por colores, que ya de por sí a muchos a lo mejor os destaca, por lo menos a mí lo hacía que aparezca Mercedes, por mucho que esté Russell en cuarta posición, desde luego que destaquen por delante de Ferraris y de los Red Bull es bastante interesante. Pero bueno, vemos que lo que más o menos os contábamos ayer ya es lo que vemos aquí representado, que sobre todo Ferrari consigue tener una velocidad punta muy elevada por la configuración que han llevado. A lo largo del vídeo vamos a ver eso porque hay quienes lo explican, pero lo podemos ver ahí, ¿no? Como Carlos Sainz desde línea de meta hasta casi llegado al final de la recta es quien consigue ganar. El punto más alto de velocidad es donde está Carlos Sainz liderando. Lo único que aparece ya aquí Mercedes de primera, que es justo en frenada. El Mercedes ha ganado muchísimo y lo vamos a ver ahora también porque tenemos también el gráfico de velocidades puntas de todos los equipos y vamos a ver que Mercedes donde ha ganado no ha sido en las velocidades puntas sino en otros sitios, así que eso es muy interesante. Vemos ahí Mercedes no conseguir ganar en esa frenada, aunque en la salida vuelve a ganar Ferrari, pero ahí ya nos destaca que de repente en esa curva 3 aparece el Red Bull, aparece Max Verstappen y eso nos deja bastante claro sobre todo el hecho de que hay un momento en el que la salida les da mejor al Red Bull. Lo único que vuelve a aparecer el Ferrari porque en velocidad punta están consiguiendo lo mejor y vuelve a aparecer Mercedes en la frenada. Finalizamos el primer sector y ya nos vamos a la segunda variante, la segunda chicane, que vemos cómo en la chicane y en la salida destaca sobre todo el Red Bull. Ya en la salida de la ESMO 1 y antes de llegar al ESMO 2, que es la primera sobre todo el ESMO 1, la curva más rápida de ambas, vemos que al final ahí destaca Carlos Sainz justo ya en esa salida, cuando ya es pedal a fondo, y luego en la frenada, en esa mini frenada aparece de nuevo el Mercedes. Vuelve a dominar Ferrari en toda la recta, en toda la segunda recta de DRS hasta la frenada nuevamente. Justo si os fijáis, Mercedes aparece en 4 ocasiones y siempre es en frenada, como mucho el ESMO 2 quizás no es tanto frenada como en el resto, pero siempre es en frenada fuerte. Además, ya vemos la chicane de Ascari que sigue dominando Ferrari. Creo que es el punto que más me ha destacado que esté dominando Ferrari en esa chicane de Ascari, porque ahí yo tenía, por lo que habíamos visto en la pista, yo pensaba que era Verstappen quien había hecho mejor récord ahí, pero lo fue también Carlos Sainz. Toda esa salida de esa recta vuelve a dominarlo, esa mini recta que tenemos ahí, y ya toda la parabólica desde la entrada hasta la salida, hasta ya llegado a línea de meta, la domina Max Verstappen. Es bastante interesante y aquí ya sacamos varias conclusiones. Lo vamos a ir hablando acerca del vídeo porque nos lo han hablado Red Bull, nos lo ha hablado Max Verstappen, pero desde luego que vemos claramente lo que ya os hemos informado aquí, que Red Bull va más cargado de aerodinámica mientras que Ferrari va más descargado. Con esto Ferrari consigue una velocidad punta mayor. Ahora bien, para carrera le va a venir muy bien a Red Bull ir más descargados, sobre todo por la gestión que pueden hacer de neumáticos. Luego sabemos que en sí en velocidad punta van a ser fuertes porque su velocidad abriendo el DRS es muy elevada. Es decir, hay ciertos aspectos que ya os hemos comentado en el canal y que no nos vamos a volver a detener. Os recomiendo que veáis vídeos anteriores si queréis saber todas esas diferencias, pero que les puede venir muy bien a Verstappen y a Red Bull en cuanto a carrera. Pero estas son las diferencias que pudimos ver en el día de ayer en cuanto a la clasificación. Y como os digo, es muy interesante también ver las velocidades puntas, que aquí nos va a quedar mucho más claro, como vemos que al final Red Bull va mucho más cargado, y estas son las velocidades puntas, que antes de hablar de Red Bull, de Ferrari, de cualquier equipo que ahora queráis que hablamos, destacar sobre todo la baja velocidad punta que tienen tanto Mercedes como McLaren. Y en este gráfico de Fórmula Data Analysis ya nos lo ponen ahí Russell Miracle, ¿no? Por ver la bajísima velocidad punta a una vuelta, aún así haber conseguido ese cuarto puesto. Pero como ha ganado Russell todo en frenada, como lo habíamos estado viendo, pues haya
ganado mucho tiempo y luego a lo largo de la vuelta también ha conseguido recortar. Pero destacan mucho esa velocidad baja de McLaren y de Mercedes. Luego vemos a Haas y a Red Bull empatados. Lo único que sabemos, Red Bull, lo bueno que es en general cuando abren el DRS, la ganancia que tienen, e independientemente, aunque veamos a Ferrari que están con esos 350 y al igual que Alfa Romeo, al final ellos ha sido por eso, como digo, bajar mucha la carga aerodinámica, pero para carrera las gestiones les van a hacer mucho más complicadas. Si Ferrari siempre ha tenido problemas en la gestión de neumáticos, será más o menos lo mismo este fin de semana, incluso más, sobre todo en comparación frente a Red Bull. Vemos también a Alfa Tauri y al equipo Aston Martin igualados en cuanto a la velocidad punta. Luego vemos a Alpine, que destacaron bastante más que en libres, pero aún así ya vimos cómo les acabó saliendo, cayendo ambos en Q1. Vemos a Williams y luego vemos a los dos Alfa Romeo. Sobre todo ya aquí también destacaros una cosa que lo vamos a hablar a lo largo del vídeo, porque os tenemos que hablar sobre Aston Martin y sobre posibilidades de Alonso, incluso sus objetivos, pero fijaros que también en el momento de adelantar, en el caso de Red Bull es que es muy distinto porque Red Bull es Red Bull y demás, pero en el caso de otros equipos, a lo mejor para adelantar, en el caso de Aston Martin les puede venir bien esta velocidad punta. Si son capaces de aguantar a McLaren y Mercedes, Fernando Alonso aguantar a McLaren y Mercedes, que son los equipos que tiene delante, porque tiene al equipo Mercedes con Hamilton, porque Russell está mucho más elevado, pero bueno, tiene a Hamilton ahí y tiene a los dos McLaren, tanto a Norris como Piastri, muy cerca. Si los consigue aguantar en todo el segundo y tercer sector, que son los puntos donde Aston Martin más ha sufrido, el primer sector teniendo más velocidad punta, así es posible que puedas llegar a estar peleando frente a ellos. Lo único que luego, claro, tanto Mercedes, tanto McLaren y tanto Aston Martin van a tener un bloqueo muy gordo con Alexander Albon, con esos 349 km por hora que es capaz de conseguir. Eso ya lo vamos a ver un pelín más adelante. Pero bueno, en este punto ya os hemos hablado acerca de esas velocidades, acerca de eso, y os tenemos que hablar de qué es una cosa que podemos llegar a ver este fin de semana, este Gran Premio de Italia, que ya os hemos hablado toda la semana, que es una de las claves que tenemos que tener en cuenta, y así ya nos lo había hecho hacer saber Pirelli. Ya os hemos hablado que la gestión de neumáticos este fin de semana, este circuito, en esta carrera va a ser muy importante, sobre todo porque Pirelli para este fin de semana trajo una gama de compuestos más blanda que la pasada temporada. Por lo tanto, empezaba a haber aquí de repente degradación de neumáticos, cuando nunca ha sido un circuito donde haya habido gran degradación de neumáticos y siempre ha solido ser a una parada. Pero ya habiendo habido el año pasado estrategias de 2 paradas, surgía la duda, ¿será mejor este año una estrategia de 2 paradas o con una única parada puede llegar a servir? Bueno, pues las estrategias que Pirelli nos dice, nos lo ha dicho Mario Isola, ha comentado que ellos creen que lo mejor va a ser una única parada, sobre todo porque lo perjudicial de hacer 2 paradas es lo largo que es el pit lane y que con una parada medio duro debería de servir. Lo único que yo sinceramente creo que sí que vamos a ver más de uno y más de 2 equipos intentando ir a 2 paradas, sobre todo además equipos que gestionen más los neumáticos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la pasada temporada con una gama de compuestos de neumáticos que era más dura, porque en lugar de llevar el C5, C4 y C3 que hemos llevado esta temporada, el año pasado llevaron el C4, C5, C4, C3 y C2. Es decir, el duro de este año es el medio de la pasada temporada. Y fijaros las estrategias. Estamos viendo un Verstappen que empezó blando, medio, blando. Pero el blando del año pasado es el medio de este año. Puedes hacer medio, duro, medio, pero esa es la estrategia, ¿no? Lo estamos viendo también con Leclerc, que bueno, también puso blando, medio, blando, blando, pero ese blando final es cuando también haces el coche de seguridad. Pero ya vemos ahí Leclerc que hizo esas 2 paradas. Lo estamos viendo a lo largo de la parrilla que pueden llegar a optar a hacer esas 2 paradas y puede llegar a ser también beneficioso. ¿Veremos 2 paradas en el día de hoy? Pues es posible, así que la gestión de neumáticos va a ser muy importante. Pero como digo, pues hay ciertos beneficios o ciertas cosas que te pueden llegar a salir perjudicial si haces una estrategia de 2 paradas. Lo que ha dicho Mario Isola textualmente es: hay posibles estrategias y podemos confirmar que una única parada es la opción más rápida, con el compuesto duro como principal protagonista. Que es lo que os digo, el duro de este año es el medio de la pasada temporada. Continúa diciendo, dice, queda por ver si algunos decidirán salir con el medio para tener más flexibilidad con un buen nivel de agarre en la salida, o se arriesgarán a salir con el blando para intentar recuperar posiciones en los primeros compases. La estrategia de 2 paradas está condicionada por el hecho de que el pit lane es muy largo y por tanto se pierde tiempo en cada parada, pero podría ser una opción válida si la carrera se neutraliza en algún momento. También te diría, no es un pit lane largo, realmente no lo es, simplemente es que se pierde mucho tiempo porque se pasa muy rápido por el pit lane si no
vas por él, por lo tanto se pierde en comparación más tiempo que en muchas otras ocasiones. Yo creo que podríamos llegar a ver a equipos que a lo mejor tengan que adelantar, intentar ahí 2 paradas, o al revés, equipos que veas que tus rivales están yendo a una parada, están yendo a 2 paradas y tú puedes aguantar a una o crees que lo puedes intentar, ver a una. Creo que podremos llegar a ver bastante variedad estratégica, por lo tanto lo teníamos que comentar. Pero bueno, os hemos hablado anteriormente que teníamos que hablar acerca de Fernando Alonso, del equipo Aston Martin, después de que en el día de ayer hicieran la peor clasificación que han tenido en toda la temporada. Yo aquí ya os había avisado, es decir, yo ya os había dicho que Monza era un circuito donde Aston Martin no iba a rendir. Monza, de los 22 circuitos que vamos a viajar este año, era el peor circuito para Aston Martin. Y desde luego que una frase que están repitiendo mucho es: ya hemos pasado el peor circuito de los que quedaban de toda la temporada. Es decir, al final a partir de aquí ya solo es intentar mirar hacia arriba. Habrá circuitos en los que rindas mejor y circuitos en los que rindas peor, pero desde luego yo ya os había avisado de que esto luego es que la cosa es que Aston Martin ha estado vendiendo ya no noticias, porque ha habido noticias que os hemos traído como las mejoras las que os comentamos han funcionado. El DRS ha abierto muchísimo, ha funcionado muchísimo, pero aún así el Aston Martin no ha rendido bien este fin de semana. Pero luego venía Mike Crack y te decía que querían competir este fin de semana. Pues sí que es verdad que, claro, diciendo esas cosas en un fin de semana como este para acabar quedando décimo no era lo mejor. Aún así, ahora lo vamos a ver, pero el ritmo de carrera de Aston Martin es prometedor. Independientemente de todo esto, primero de todo tenemos que ver unas palabras de Alonso, porque ha hablado de su compatriota en el momento en el que ha logrado su 4ª pole en su carrera deportiva, logrando esta primera con Ferrari, que Fernando Alonso también llegó a lograr una pole con Ferrari en Monza, y por supuesto sabe lo especial que es, y lo que ha comentado es: estar en la pole aquí en Monza es perfecto para ellos, pero la carrera es mañana. Hemos visto muchas veces a Ferrari estar en la pole el sábado y luego no tener nada que celebrar el domingo, especialmente lo vimos el año pasado. Estuvieron en la pole el 60% de las veces con Leclerc y luego Max ganó todas esas carreras. Veremos, no es bueno para el campeonato de constructores que Ferrari sume muchos puntos aquí, pero parece que eso va a pasar. Además, también nos recuerda momentos este mismo año que han sido lentos cuando en clasificación se mostraron fuerte, diciendo: Ferrari ha sido muy rápido este año, pero siguen por detrás de nosotros en la clasificación. Es difícil de explicar, estuvieron en la primera fila en Bahrein, en Arabia, hicieron la pole en Bakú y la han hecho aquí. Tienen un gran coche y están detrás, siempre sumamos puntos y tenemos que conseguirlo aquí también. Eso es lo que ha comentado sobre esta pole de Ferrari que han conseguido, que ya os habíamos explicado también uno de los motivos por los que era muy posible que lo consiguieran, que es esa configuración, que como digo lo vamos a hablar un pelín más adelante porque es que lo ha hablado Verstappen, así que lo vamos a comentar. Ya dejando a un lado estas palabras que ha dicho Fernando Alonso por parte de Ferrari, tiene que hablar acerca del ritmo de clasificación y comenta lo que os estaba diciendo: ellos sabían que iba a ser un fin de semana difícil. Fernando Alonso no ha vendido falsas esperanzas. Fernando Alonso el jueves ya dijo que a ver qué tal consiguen rendir, pero que iba a ser complicado. Ese circuito era muy diferente a cualquier... Bueno, es muy extremo y son las características que no le vienen bien a Fernando Alonso y a Aston Martin para sacar el máximo potencial. En carrera hay una esperanza, que es esa degradación que ya os hemos hablado, sobre todo si hay mucha degradación, quizá pueden llegar a tener un mejor ritmo. Además, el ritmo de carrera no ha sido malo, lo poco y malamente que se ha podido ver. Digo poco y malamente porque como hemos tenido estos libres con neumáticos reducidos, se ha rodado poco, entonces tampoco podemos saber con exactitud. Pero bueno, lo que se ha mostrado no es malo. Es más, no es que no sea malo, es que es bueno. Otra cosa es que luego, claro, la realidad sea otra cosa, porque no lo hemos podido comprobar del todo en libres, porque este formato de libres, ya os digo, este formato en general, en clasificación a mí me encanta realmente, porque vemos muchas cosas diferentes, que hay algo interesante también con Aston Martin, que os lo tenemos que comentar ahora un pelín más adelante, pero vemos esas sorpresas, pero para libres es fatal, porque es que hay menos neumáticos y al final nos acaba rodando y no sabemos exactamente cómo podemos llegar a encontrarnos el domingo. Pero ese ritmo pues se espera que pueda llegar a ser algo mejor. Aún así, nos dice Fernando Alonso varias cosas sobre este ritmo, sobre que sabían que esta clasificación iba a ser bastante complicado y sobre que no es una sorpresa la posición en la que están, ser décimos, ser la peor clasificación que han tenido en toda esta temporada, porque al final era el peor circuito para ellos.
Lo que dice es, solo hay 6 curvas y luego es todo recto. ¿6 curvas a qué se refiere? Porque a muchos diréis, hay 11 curvas. Bueno, se refiere a la primera variante, que es la primera chicane, que al final está contándolo como una, aunque realmente ahí ya hay 2 curvas. Luego está la curva grande, está la segunda variante, que como os digo, pues también la está contando como una, pero realmente son otras 2 curvas. Ahí ya llevamos 5 curvas cuando él está contando únicamente 3. Tenemos Lesmo 1 y Lesmo 2, tenemos Ascari y luego tenemos para la parabólica. Realmente también la curva grande, que es la curva 3, no la está contando. Y Ascari, por ejemplo, que es la otra chicane, realmente ahí son hasta 3 curvas. Entonces, por eso, si tú vas reduciendo, salen 6. Son 6 puntos de curva, pero luego el resto al final es un circuito de estar a fondo. Y eso es lo que a Aston Martin no le venía bien. Eso es por lo que yo toda la semana anterior que hubo gente que me preguntó, oye, pero ¿es similar Monza a Canadá? No, Canadá tenía muchos más puntos de frenada, muchos más puntos de curvas lentas incluso, y era mucho más puntos de frenada y aceleración. Aquí no hay tanto de eso. Entonces, por eso no iba a rendir también Aston Martin. Continúa diciendo, dice, esta pista no se adapta a nuestras características y sabíamos que sería un fin de semana difícil. La predicción era estar P9 o P12 en la clasificación y estamos exactamente a mitad de camino, así que eso es bueno. No es una sorpresa y mañana será una carrera difícil. En Bahrein entendimos cuáles eran los puntos débiles del coche y siguen siendo los mismos. El resto del calendario quizás se adapte más a nuestras características. Tenemos que aceptarlo y mejorar. ¿Lo haremos? Debemos esperar algo de acción y quizá en la primera curva delante de nosotros. Muy interesante porque al final esa primera curva siempre también suele ser punto de conflicto en este fin de semana. Hay mucho tramo también hasta llegar ahí, muchas posibilidades de adelantamiento, es bastante estrecha, así que veremos qué es lo que ocurre en esa primera curva. También comentaros, muy importante esas palabras que dice de en Bahrein identificamos nuestros puntos débiles y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque eso sí que es una cosa que habían dicho de, oye, vamos a ver, nos viene muy bien que después de comprobar las mejoras en Zandvoort, sacar conclusiones y realmente saber que en este tipo de circuitos ha funcionado, que son en los circuitos donde Aston Martin rendía bien, pero habíamos dejado de hacerlo porque ya vimos Hungría, que Hungría era un circuito que tenían que haber hecho mucho mejor y ya vimos la posición en la que estaban. Con Zandvoort confirmas que esas mejoras en ese punto han mejorado, pero oye, tampoco sabes si te han mejorado hasta un nivel de un circuito que no te esperabas consigas estar peleando. Efectivamente no ha sido así, entonces es lo mismo que a principio de temporada, están en una posición en la que en este circuito no iban a rendir bien, iban a estar muy lejos, eso estaba bastante claro. En otro tipo de circuitos lo van a hacer bastante bien y el que tienen ellos marcados es Singapur, que eso ya lo hablaremos más adelante. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de Fernando Alonso? Pues es el siguiente que os lo vamos a poner con sus propias palabras. Bueno, veremos. Yo creo que el objetivo es sumar puntos, no sé cuántos van a ser, ojalá sean bastantes, pero viendo el ritmo que hemos tenido todo el fin de semana, top 7, top 8, yo creo que sería lo máximo a lo que podemos aspirar y intentar ayudar a Aston en constructores y luego en el campeonato de pilotos. El rival más cercano que tenemos es Hamilton, él sale octavo, nosotros décimos, así que no estamos tan lejos de él, intentar cubrir su carrera y bueno, un poco defendernos, ¿no? Mañana es una carrera en defensa. Mirada puesta en Hamilton, en ese séptimo u octavo sería lo óptimo si no es que ocurren muchas cosas. Ahora bien, ahora tenemos que deciros una clave que la ha destacado no Alonso sino Hamilton para esta carrera. Lo único y también muy breve sobre Aston Martin para finalizar, me parece muy interesante porque esto lo han destacado además tanto Alonso como Mike Crack, que es algo que veremos cómo ocurre esto, cómo el trato con los neumáticos tiene que ver, pero en Q2 con neumático medio, pasando a la Q3 con neumático blando, Alonso no mejora su tiempo, mejora mínimamente con un neumático más blando y con una pista mejor. Eso fue bastante extraño y los dos se han pronunciado, como digo, tanto Alonso como Crack. Primero ha sido Mike Crack que dice, tenemos que entender por qué Fernando no consiguió mejorar cuando montamos el neumático blando, porque no pudimos competir por las primeras posiciones en la Q3. Eso dice el jefe del equipo, que lo que dice Alonso es, hoy parece que hemos rendido mejor en la Q1 que en la Q2, pero nos ha costado igualar ese ritmo en la Q3 con los blandos. Hoy no hemos sumado puntos y nuestro punto fuerte ha sido el domingo. Esperaremos que mañana sea Esperaremos que hoy, claro, que esto lo dijo ayer, esperaremos que mañana sea una carrera típica y trataremos de aprovechar cualquier oportunidad.
Me parece curioso porque a Aston Martin nunca se le había llegado a mostrar de este nivel, pero sabemos que muchas veces que un equipo, que un monoplaza trata mucho mejor un compuesto diferente al otro. Hay ocasiones en las que un monoplaza trata mejor los compuestos más blandos, es capaz de gestionarlos mejor, pero con un duro se comporta de manera diferente, y hay otras ocasiones en las que es al revés, con los neumáticos cada vez más duros se comporta mejor. Aston Martin nunca había pasado eso, nunca se había destacado en ese sentido de que tuviera un comportamiento diferente, pero quizá por la configuración extrema que llevan en Monza les ha pasado que el más blando no les ha rendido bien, pero el medio y el duro sí les hemos visto con un rendimiento superior. Por supuesto no estaban nunca para pelear por la pole, pero sí que es verdad que décimo tampoco había quedado. Quedó décimo en la Q2 porque no hizo el último intento, o sea que para que os fijéis en ese nivel. ¿Puede ser que veamos un mejor ritmo puestos ahora los medios y los duros si es el único compuesto que utilizan para carrera? Pues puede llegar a ser algo interesante, aunque hay una clave para la carrera tanto de Alonso como de Hamilton, que es quien lo ha pronunciado esto. Hay una clave que van a tener que tener en cuenta y es Alexander Albon. ¿Por qué? Porque el ritmo de carrera es superior, tanto el de Mercedes, tanto el de Aston Martin, incluso el de McLaren, que están también por detrás de él, que el del piloto tailandés, pero lo que pasa es que el de Williams tiene una velocidad punta inmensa, entonces va a ser muy complicado llegar a adelantarle, y si consigues adelantarle rápido va a ser muy beneficioso para ti. Comenta Hamilton que si no, te vas a quedar detrás y va a ser muy complicado el resto de la carrera. Por lo tanto, va a ser una clave para todos estos pilotos conseguir adelantar lo más rápido que puedas a Alexander Albon y escaparte en el segundo y tercer sector, porque si no, cuando llegues a la recta de DRS te lo va a volver a arrebatar. Eso lo ha dicho el propio Lewis Hamilton, que cuando le preguntaban post clasificación, pues una de las cosas que dijo es: creemos que tenemos un ritmo bastante similar. En esto se refería, es que lo dijo justo antes de las palabras que vamos a recopilar ahora, pero se refería a los McLaren, a los Aston Martin, a todos esos equipos que tienen alrededor, que tienen un ritmo similar, es lo que llega a decir, pero lo que dice es: lo impresionante es ver el ritmo de Williams, y comentar, los Williams son muy rápidos en recta, así que va a ser muy difícil adelantarles. Esa es la clave que da, que totalmente va a ser así, y es algo crucial en esa salida que os hemos comentado antes, conseguir poder llegar a adelantarle. Otra crucialidad, bueno, pues Max Verstappen también ha hablado acerca de las diferencias que tiene su monoplaza con el monoplaza del Ferrari. Una de las cosas por las que ya os hemos contado el por qué Ferrari ha conseguido esta pole es porque van mucho más descargados de carga aerodinámica, que eso te da más velocidad de punta, que eso en definitiva para una vuelta suele ser mejor, para carrera no tanto. Es el mismo ejemplo que pasó el año pasado, si es que es exactamente idéntico en este sentido, que Leclerc hizo la pole y luego Verstappen acabó logrando la victoria. ¿Ganará Verstappen o no? Eso es otra cosa, pero me refiero que en clasificación hemos visto lo mismo que vimos el año pasado, y esto lo llega a decir el propio Verstappen, diciendo que además tienen muy bien optimizada esa ala trasera para conseguir el ritmo a una vuelta. Lo que dice es: no me sorprende, también fueron fuertes el año pasado, no me sorprende que haya conseguido Sainz la pole. Continúa diciendo: además, si nos fijamos en su alerón trasero, parece que está bastante bien optimizado para Monza, mientras que nuestro alerón, especialmente a una sola vuelta, no es el mejor, pero en carrera debería ser mejor, así que no es nada chocante, la verdad. Además, recordemos que no es que esté bien optimizado ese alerón trasero que comenta Verstappen que tenían ya desde el año pasado Ferrari en Monza. Es que han usado el alerón trasero de Ferrari de 2022. Ferrari ha usado ese alerón trasero, ha usado el mismo del año pasado. Eso ya os lo hemos traído aquí con las imágenes comparativas del año pasado y de lo que hemos visto este año, y trayéndoos qué alerón es el que están trayendo, y efectivamente están usando el de 2022. Es decir, está muy bien optimizado para conseguir ese ritmo a una vuelta. Ahora es momento de intentar aguantarle, de intentar aguantar a Max Verstappen detrás. Veremos si es capaz de hacerlo Carlos Sainz, si pudiera llegar a ser Charles Leclerc. Veremos qué es lo que ocurre en esta carrera, pero bueno, que esos son los motivos. Si queréis saber, como os he dicho antes, más motivos del porqué, de los cambios que hay, tanto si ir descargado como si ir cargado de aerodinámica en este circuito, lo tenemos en vídeos anteriores. Y para concluir, lo último que os tenemos que hablar de unas palabras de Leclerc en el día de ayer, después de que Carlos Sainz consiguiera la pole. En los vídeos que sube Ferrari a sus cuentas, hablando de los pilotos y dando sus impresiones después de la clasificación, me pareció muy curioso, y os lo teníamos que comentar, que Charles Leclerc confesó en ese punto, aparte de alegrarse por Sainz y demás, confesó en ese punto que había fallado en cómo configurar el monoplaza, no se sentía cómodo, y eso ya le pasó desde el viernes. Llegó los libres 3 y tampoco lo habían llegado a solucionar, y la solución que encontraron antes de clasificación fue pues tirarlo todo por la borda y copiarle la configuración a Carlos Sainz. ¿Por qué digo tirarle todo por la borda? Porque
él no había probado esa configuración y oye, a lo mejor para tu estilo de pilotaje no funciona, pero habían visto que el de Carlos Sainz era la dirección correcta en la que Ferrari tenía que ir y al final Leclerc decidió usar la misma configuración que Carlos, y ese es el motivo por el que luego en clasificación hemos visto a un Leclerc mucho más competitivo de lo que lo habíamos visto durante los libres, porque se copió de la configuración que había tenido su compañero de equipo. Así que vemos, esto es una reafirmación de lo bien que lo está haciendo Sainz este fin de semana. No ha sido solo, por ejemplo, en el día de ayer decía que fue una de sus mejores vueltas. No ha sido solo una de sus mejores vueltas en clasificación. Está siendo uno de sus mejores fines de semana desde que es piloto de Fórmula 1. Y lo estamos viendo. Se quedó a milésimas en libres 1, lideró libres 2, lideró libres 3, Q1 y Q2 se mostró muy fuerte, llegó la Q3, hora de la verdad, y es que hizo la pole provisional, le logró superar tanto Leclerc como Verstappen cuando estaban cerrando vuelta, pero es que llegó Sainz y logró hacerse con esa pole. Entonces lo que decía Leclerc es: la dirección que tomamos ayer con la puesta a punto de mi coche no fue la correcta, aunque en principio yo me sentí bien y pensé que sí. Así que tuvimos que adaptarnos y hacer algunos cambios para la FP3, una sesión que todavía se sentía un poco inconsistente. Al final tomamos la decisión de adaptarnos a la configuración de Sainz, que fue el camino correcto. Eso es lo que ha dicho Charles Leclerc y esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Nos vemos después de la carrera porque se viene un gran premio muy apasionante. Yo ya os he dicho que es uno de mis fines de semana favoritos y veremos de qué podemos llegar a ver en este gran premio, en esta carrera. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, quién creéis que va a lograr la victoria y nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos del Gran Premio de Italia. Un saludo.